Buenos días. En un trayecto corto de un tren de cercanías, pues viajaba entretenida mirando los pasajeros, mirando los asientos repletos, las bolsas, los enseres. Era un viaje muy aburrido. Cuando dentro de mi paseo por ese espacio reparo en un lugar en el que, bueno, seguramente habremos reparado muchas veces. Se trataba ni más ni menos que del típico martillito rompecristales, que no siempre está ahí, por cierto. Una caja, dentro de la caja ese martillo sujetado por un dispositivo, y la caja cubierta con un cristal, y aquí viene lo bueno, ¿no?, que no creo que sea ninguna sorpresa. Anunciaba una leyenda: martillo rompecristales, romper el cristal para acceder al martillo. Bueno, yo la verdad creo que no he sido la primera que me he reído con esto, porque es una maravillosa paradoja. Y me hizo mucha gracia. Primero por tener que explicar la utilidad del martillo, me parecía que era un poco, no sé, gratuito. Pero bueno, seguí reparando, ¿no?, en ese martillo rompecristal, y de pronto, claro, la imaginación se va a imágenes que tienen que ver, pues, con desastres en trenes. Y pensé, ¿qué pasaría, no?, si hubiera una situación de emergencia? ¿Qué pasaría? Pues sencillamente me imagino que correríamos todos a esa caja a intentar sacar el martillo de allí. Había mucha gente, ¿eh? Había mucha gente. Luego pensé, bueno, pues a lo mejor me viene mejor casi, como la historia es mía, me la puedo inventar, es cosa mía, pues casi mejor, oye, pues, ¿y si estuviera sola? Pues como hay un martillo nada más, pues para mí. Voy corriendo y ya veríamos, ¿no?, cómo habría aquello, pues no sé, de una patada o de un puñetazo liándome la mano en una bufanda, no sé cómo lo haría. Claro, esa historia, en principio, es mi fantasía, entreteniéndome, ¿no?, lo que hace del aburrimiento, pero lo más interesante de la cuestión es reparar en qué ocurre, más allá de la risa que pueda producir, ¿no? Lo que ocurre es que hay un deseo, primero un deseo que lo provoca la urgencia del momento, en el que has de salir corriendo a intentar conseguir algo. Luego, inevitablemente, el paso por la experiencia, la acción, o sea, tenemos que hacer lo que sea por abrir aquello, pero además haciendo uso de los recursos que ya tenemos, es decir, haciendo uso de los recursos que tenemos como si fueran ya esa herramienta, ¿no? No vamos a buscar otro martillo, usamos lo que tenemos. Después, la naturaleza del martillo. Claro, pensé, es que a mí me empezó a servir aquello de metáfora, ¿no? Pensé, un martillo es la posibilidad de solucionar la situación. Si eso es así, podría ser asimilable, quizás podríamos descubrirlo como, o definirlo como el conocimiento, ¿no? El conocimiento que nos permite acceder a solucionar cosas. Y por último, otro ingrediente, un ingrediente fundamental: la presencia de la gente. Yo no me imaginé sola, no quise imaginarme sola. Y ustedes dirán, bueno, pues ¿y qué tiene que ver esto con el arteterapia? Venimos a hablar de arteterapia, ¿qué tiene que ver? Pues fíjense, esa historia, ese momento, metaforiza algunos de los aspectos más interesantes que tiene la arteterapia. Y partimos de un concepto de arteterapia, porque la arteterapia se puede entender de varias maneras, y yo les voy a decir cómo la entiendo yo. Yo, de alguna manera, sigo las teorías que presenta, de una manera tradicional ya, hace algunos años, hace bastantes años, el texto de Tessa Dalley, el arte como terapia, es decir, que el arte por sí mismo puede servir como terapia. Hay otras orientaciones, ¿no?, como la de Sarah Payne y Gladys Yarrow, en la que el arte entraría a formar parte de una psicoterapia, pero yo prefiero la del arte como terapia porque confío plenamente en las posibilidades transformadoras, en las posibilidades desveladoras del proceso artístico. Proceso artístico que, claro, no pensemos que solamente por hacer arte ya se puede hacer terapia, no solamente por ser artista ya se puede ser arteterapeuta, ni mucho menos es así. El arteterapia necesita unos condicionantes para que el proceso artístico se convierta en un proceso arteterapéutico. ¿Cuáles son esos condicionantes? Pues básicamente los que necesita un proceso de terapia, es decir, tiene que haber un encuadre terapéutico, por un lado, que considera unos aspectos como son el rol, la tarea y el encuadre físico y temporal,
y, sobre todo, la presencia del arteterapeuta. Esto es fundamental. Claro, yo soy arteterapeuta, pero también soy docente. Entonces, es inevitable que se produzcan sinergias entre esos dos campos. Yo, cuando actúo como docente, tengo en mi cabeza todo lo que me viene desde la arteterapia, y al revés igual. Entonces, yo veo que en Bellas Artes, donde yo imparto mi docencia, hay una posibilidad para entender el sistema educativo desde una perspectiva de la arteterapia. ¿Por qué se produce esto? Pues veréis, la situación en Bellas Artes, como en otras carreras, ¿no?, es que al final de la carrera, en los últimos cursos, el alumno, el estudiante, está como abocado a tener que hacer su mejor obra. Y eso, en determinadas personas, en un gran número de personas, tengo que decir, y además, tal y como ellos lo verbalizan, les produce un vértigo. Tienen que enfrentarse a una obra final que parece que ha de ser la mejor, y eso les paraliza. Buscando el paralelismo en arteterapia, se buscan unas estrategias, hay unas estrategias que están diseñadas precisamente para poner en marcha lo que se detiene dentro del proceso, pero ya no del proceso de arteterapia, sino en el proceso mental, ¿no? Si lo que intentamos buscar es el bienestar de las personas, y esto no solamente lo estudia la arteterapia, desde la psicología y desde las neurociencias, el mismo Antonio Damasio, ¿no?, lo que buscamos es un equilibrio entre sentir, pensar y actuar. Con ese mecanismo y el ejemplo que tenía yo del martillo, pensé, de acuerdo, pues de lo que se trata es de que pensemos en el proceso artístico como si fuera un motor de funcionamiento cíclico a 3 tiempos, en el que han de funcionar deseo, acción y conocimiento. Imagínense como un triángulo. Todo tiene que fluir entre unos vértices del triángulo y otros. Todo tiene que fluir. Pero claro, la arteterapia dispone de mecanismos, dispone de estrategias para hacer que fluya. En Bellas Artes hay trabas. ¿Cómo me llevo eso a Bellas Artes? Pues verdaderamente no estamos hablando del mismo malestar, ¿no?, el que puede tener una persona que necesita ir a un taller de arteterapia que en Bellas Artes. No estamos hablando de lo mismo, pero sí que es verdad que se puede poner en valor, se puede hacer que los talleres en Bellas Artes funcionen a la manera, de alguna forma, a la manera en que lo hacen en un taller de arteterapia. ¿Cómo? Nos llevamos el encuadre y, sobre todo, nos llevamos la cualidad del docente en función a un aspecto de la arteterapia fundamental, que es el sostén. Se trataría de que el docente no tiene por qué ser arteterapeuta, pero que sí entienda en términos de sostén. Eso, intentar decirlo rápido es un poco complicado, porque eso convierte el taller en una cosa muy diferente a lo que son los talleres en Bellas Artes. El taller en Bellas Artes está enfocado en una obra final. Y eso quiere decir que tiene que seguir más o menos unos cánones estéticos, que tenga calidad, que sea aplaudida. Nosotros lo que hacemos es, en vez de dirigir directamente el trabajo en los talleres hacia la consecución de una obra final, vamos a acompañar el proceso de tal manera que se van a generar unas obras que no tienen por qué seguir un sentido, ni una coherencia, ni siquiera esos cánones estéticos que decíamos antes, sino sencillamente es como el proceso, como si el proceso íntimo del artista se pusiera a merced del trabajo que se puede hacer a partir del grupo, de tal manera que la función del grupo se convierte en algo fundamental. El grupo se convierte en ese espacio de contención donde es posible sentir, hacer y conocer o pensar. Sentir, hacer y pensar. Hacer, ya estamos viendo cómo, llevándonos el encuadre de la arteterapia hacia ese terreno. Sentir, a ver, ¿es tan difícil sentir en estos tiempos? ¿Es tan difícil tener un espacio para sentir? No lo digo como pregunta, lo digo como afirmación. Es muy difícil, porque la sociedad hoy solamente nos demanda producir, y cuanto antes mejor. Entonces no tenemos espacios para sentir. De pronto que en una asignatura de Bellas Artes se disponga de un espacio para sentir,
se convierte en algo que incluso en el horario peor, que es el que me toca a mí, ¿no? Un viernes por la tarde terrible que ningún alumno quiere ir a clase, la clase se llena, porque es una necesidad del ser humano, sentir. Pero no es un sentir gratuito, ojo, no es un sentir gratuito, es un sentir que está arrastrado por los otros dos términos, es decir, por el hacer y el conocer. Es un sentir que, como dice Edith Stein, descubre algo, un sentir, un hacer, como ya hemos dicho, y un pensar que, como ya se puede imaginar, tampoco es un pensar sin sentido. La obra, en el centro de la clase, cuando todo el mundo está alrededor, hablando de lo que despierta, ¿no? De las resonancias que despierta en cada uno y en cada una, esa obra demanda sentido. Y en esa demanda de sentido, que es grupal y es individual, en esa demanda de sentido aflora todo ese conocimiento adquirido o no adquirido, experiencial, algunas veces protésico, aflora y emerge. De alguna manera, ese pensar se convierte en un pensar emocionado, porque ha pasado por la experiencia. Y es inevitable que sea un pensar emocionado. Un pensar, como dice Hannah Arendt, un pensar apasionado, en el que sentir, pensar, ser viviente se convierte en una misma cosa. Al final, ese es el martillo de nuestro ejemplo, ¿no? Un martillo único, un martillo que es de cada uno. Yo también tengo mi martillo y tengo mi cristal. Abrir un agujero en el cristal es complicado, pero esto que os estoy contando tiene que ver con esa apertura. Y mi martillo, pues no es más que la defensa de un modo de conocimiento en el que lo intelectual y lo afectivo se unen, se integran para pensar con el corazón. Al hilo de las teorías, pues de Sara Rudick, de María Zambrano, de Edith Stein, de Hannah Arendt, de Nancy Chodorow, que hablan de una razón maternal, de un pensamiento maternal. Esto no significa que sea una cuestión de varones y de mujeres. Es una manera de pensar con el corazón. Es algo que está al alcance de todos. Es defender un ethos femenino, una especificidad femenina para sostener al otro desde la reflexión, el juicio y la emoción. Muchas gracias.